Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy la clase estará organizada de la siguiente manera. Primero, copiemos la fecha en nuestros cuadernos. Segundo, copiemos el hilo conductor, el cual será el siguiente. ¿Qué es la realidad virtual y qué consecuencias tiene la realidad virtual? Para iniciar, quiero traer a connotación una frase de Slavoj Žižek sobre una interpretación que este filósofo esloveno hizo sobre la Matrix, sobre la película en la cual nos hemos centrado en estas 2 semanas. Cito: cuando vi Matrix en un cine del barrio de Eslovenia, tuve la oportunidad única de sentarme al lado del espectador ideal para la película, es decir, de un idiota. Un hombre que rozaba los 30 años, sentado a mi derecha y tan absorto en la película que constantemente molestaba a los otros espectadores con exclamaciones como: Dios, la realidad no existe. Sin duda, prefiero esta ingenua inmersión en la película a las interpretaciones intelectualoides y pseudo sofisticadas que proyectan sobre ellas refinados matices filosóficos o psicoanalíticos. Ahora bien, ¿a qué se debe esta cita? Como ustedes saben, en esta unidad estamos analizando el cine, aquello que yo llamo el cuarto espejo. De modo que esta cita nos indica que para hacer todo tipo de interpretaciones del cine no tenemos que ser grandes intelectuales, no. El cine es una fuente de reflexión para todo aquel que quiera reflexionar a través de este arte. Realicemos la pregunta: ¿qué es la realidad virtual? La realidad virtual constituye la reducción radical de nuestra experiencia sensorial en toda su riqueza a una reducción de imágenes. La realidad virtual genera una experiencia simulada, que en realidad llega a confundirse con una experiencia auténtica. Esto pone en tela de juicio el concepto mismo de auténtica realidad. Como consecuencia, la realidad virtual es al mismo tiempo la reafirmación más radical del poder de la seducción de las imágenes. En este orden de ideas, la importancia de Matrix es que introduce esta problemática, la problemática de la realidad virtual. ¿Por qué? La idea de un héroe habitado en un universo artificial completamente manipulado y controlado no es original. Esta idea se encuentra ya a través de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, la importancia de Matrix es que empieza a problematizarse de la realidad virtual. Ve la realidad virtual como un hay que hacer una distinción que la realidad virtual que presenta Matrix en comparación con nuestra realidad virtual difieren bastante. ¿Por qué? La primera, la de Matrix, es una realidad virtual controlada por una supercomputadora, la cual utiliza la energía de los hombres atrapados en la Matrix para sobrevivir. Esta idea se podría interpretar como un fenómeno de unión de nuestra aldea global. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos hacen parte de esa Matrix. Por otro lado, nuestra realidad virtual puede ser identificada como el ciberespacio. Como vemos en el ciberespacio, no es un lugar de unión, de comunidad de toda la humanidad. Tan solo es un lugar en donde diferentes mensajes de varias tribus nos bombardean a cada momento. O por otro lado, nuestro ciberespacio se ha vuelto un tribunal. En este ciberespacio podemos ver la circulación de múltiples mensajes de varios universos incoherentes e incompatibles. Un ejemplo de ellos: podemos ver todo el tiempo todo tipo de información sobre el feminismo, pero también todo tipo de información sobre ser vegetariano o todo tipo de información de grupos radicales. Eso como tal es el ciberespacio para nosotros, nuestra realidad virtual. Pero ahora bien, veamos el siguiente video para comprender que la realidad virtual es la reducción de todo tipo de sensibilidad del ser humano a imágenes. Comprendamos lo anterior dicho a través de este video.
Dicen que es antinatural, que es el peor dolor del mundo, que ningún padre debería despedir a sus hijos. Tenía solo 7 años cuando Nayeon fue diagnosticada con cáncer. La enfermedad avanzó tan rápido que la pequeña falleció en 2016. Tras 4 años de ese dolor, hoy la angustia tiene un aliado, la tecnología. Aunque no lo crea, esta mujer es la madre de Nayeon, quien a través de los lentes de realidad virtual interactúa con una imagen de su hija fallecida. Es una escena impactante. La madre acaricia e incluso habla con su hija. ¿Dónde has estado, mamá? ¿Has pensado en mí? Es una de las interacciones que ambas tienen. 예쁜지 보여줄게. Los desarrolladores de esta experiencia en realidad virtual fue una empresa surcoreana que utilizó videos y fotos de la niña para recrearla. Analizaron su comportamiento, su tono de voz y gestos para obtener una animación más realista. E incluso su hermana pequeña fue modelo para captar ángulos y generar un modelo más parecido. En 8 meses lo lograron, abriendo también un debate: consuelo o trauma, ¿cuál es el límite? El ejemplo que vemos en el video es solo una parte de lo que vamos a tener hoy en día comúnmente. Vamos a tener que definir hasta dónde podemos llegar, qué queremos hacer, cuándo la tecnología va, comillas, a sobrepasar algunos nichos que todavía no nos imaginamos. La madre de la pequeña señaló que esta experiencia fue un consuelo y que incluso ahora debería amarla más de lo que la extraña, confiada en que la volverá a ver. Una sensación que la ciencia respalda. De hecho, la realidad virtual hoy es usada en algunos lugares de Chile con fines terapéuticos para superar traumas y fobias. Esto es para medir, como les contaba, las respuestas fisiológicas de la piel. La teoría dice que mientras uno más ansioso está, más va a sudar. Réglatelo y acomódatelo tú. La idea es que veas como con harta claridad la imagen. Mientras más veces te enfrentas a eso que tú le temes o que te genera ansiedad, vas progresivamente, tu cerebro va aprendiendo que esto ya no es tan amenazante como yo previamente pensaba y de a poco lo va superando. El 90% de los pacientes que se someten a terapia de exposición se mejora de su fobia o de su miedo o ansiedad. Esta vez la tecnología nos vuelve a sorprender y más aún a una madre que pudo tener la posibilidad de estar nuevamente con su hija, que la tecnología recreara el parque favorito de la menor, que ambas celebraran su cumpleaños, jugaran y la llevara a la cama. La madre de Nayeon dice que quizás es el sueño que siempre había querido. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de realidad? Como ya sabemos, el concepto de realidad virtual es reducir todo tipo de experiencias a imágenes. Pero el concepto de realidad, ¿cuál creen que ustedes? Acá lo tenemos. La realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta, en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Lo real, por lo tanto, es lo que existe efectivamente, aquello que podemos juzgar entre falso y verdadero. A través de la historia de la civilización y partiendo de la filosofía y de la ciencia, podemos llegar a indicar que el hombre siempre ha creído que esta realidad no es la realidad auténtica, que hay otro tipo de realidades mucho más enriquecidas. Por ejemplo, la religión plantea que hay otro mundo después de la muerte, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Por otro lado, la filosofía también plantea desde la metafísica que hay una realidad más allá de nuestra realidad, pero que influye en esta. Es decir, que la realidad más o menos es como un árbol, en donde la metafísica son sus raíces. Por otro lado, la ciencia siempre ha intentado explicar esta realidad aluciendo a otro tipo de realidades, ya sea realidades microscópicas o realidades ya fuera de nuestro planeta. Un ejemplo de ello es el experimento del colisionador de hadrones. Es bien sabido que los científicos están tratando de construir un acelerador capaz de conseguir que los núcleos de átomos muy pesados colisionen casi a la velocidad de la luz. La idea de esta colisión es que no solo van a dividir violentamente el núcleo de los protones y de los neutrones, sino que también van a pulverizarlos, dejando atrás así un plasma, una especie de sopa energética constituida por partículas quark y
glut sueltas. Estas partículas, ladrillos a partir de los cuales se constituye la realidad. En todo caso, este experimento adopta un escenario de pesadilla. ¿Qué pasaría si el éxito de este experimento produjese una máquina diabólica, una especie de monstruo que devore el mundo con la necesidad inexorable de aniquilar la materia ordinaria que la rodea, acabando así con el mundo tal y como lo conocemos? La ironía sería que el fin del mundo, la desintegración del universo, sería la prueba final e irrefutable que la teoría que se está poniendo a prueba es cierta. Sería una ironía, porque al tratar de comprobar una realidad primogenia, fundamental, estaríamos destruyendo nuestra realidad. Veamos el siguiente fragmento de un noticiero para ilustrar esto que he dicho. A ciertos analistas científicos, el miércoles se acaba el mundo. ¿Y por qué? Bueno, pues se pone en marcha en Ginebra el acelerador de partículas que pretende averiguar el origen del universo y para ello va a simular un Big Bang. Los pesimistas anuncian que esa máquina puede crear un inmenso agujero negro que nos va a tragar a todos en un momento. Así como ven, se acabará el mundo pasado mañana. Pequeño agujero negro que crece y la Tierra que se absorbe a sí misma. Fin de la vida. Los científicos que anuncian la catástrofe, pocos y de escasa reputación, le echan la culpa a este acelerador de partículas construido en Suiza. Es un enorme tubo circular de 27 kilómetros. Servirá para entender la formación del universo. El problema es cómo lo hará, colisionando protones entre sí a casi la velocidad de la luz. Se trata de recrear el Big Bang que creó el universo, pero a pequeña escala. Para detener el experimento, los catastrofistas han puesto una denuncia en un tribunal de Hawái. Pero según un estudio serio, esta es la probabilidad de que se acabe el mundo. 1 con 40 decimales por delante. Científicamente está comprobado que, que las energías con las que vamos a jugar, aunque son altas para el mundo de las partículas, no son suficientemente altas para producir nada realmente peligroso. Los que saben... un champán en su laboratorio o al otro lado del mundo en Estados Unidos siguiendo un experimento en pijama, pero valía la pena vivir este momento. Habían conseguido su objetivo, inyectar un haz de energía en un túnel subterráneo de 27 kilómetros en forma de anillo que está a 100 metros bajo tierra en Suiza. La pregunta es, ¿y para qué? Lo que tratan es de lograr que varios haces de protones choquen entre sí para liberar tal cantidad de energía que se reproduzca exactamente una situación igual al momento después del Big Bang. Lo bonito es que no se sabe lo que se espera descubrir. Este acelerador va a trabajar a una energía muchísimo más alta que los que han existido hasta ahora. Es como desencadenar de nuevo la energía que dio lugar al origen del universo, pero en un laboratorio. Por eso han llamado a este acelerador de partículas la máquina de Dios. Explicar, desde lo más pequeño, cómo se forman las cosas. Hoy comenzó el experimento, pero en diciembre provocarán la primera gran descarga de energía. La pregunta es, ¿seremos entonces testigos del nacimiento de la materia? Quizás por eso la han llamado Misión Milagro. Ahora bien, realicemos nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de la realidad virtual o del ciberespacio? Una de las consecuencias más inmediatas de la realidad virtual sobre nuestra realidad es la modificación de las relaciones. Las relaciones son tanto locales como de larga distancia. A diferencia de las comunidades de la pequeña sociedad preindustrial, las relaciones en la sociedad modernas se pueden mantener incluso a través de largas distancias en la realidad inmediata. En definitiva, la realidad virtual o el ciberespacio ha modificado nuestras relaciones sociales, puesto que las relaciones vecindales, las relaciones que se construyen a través del barrio, ya no solo definen la totalidad de las relaciones humanas. Como vemos, gracias al ciberespacio podemos mantener relaciones con personas alrededor del globo. Las relaciones y los vínculos sociales en el ciberespacio se realizan a través de pequeños grupos con una multiplicidad de individuos. La mayoría de sus individuos no se conocen entre sí o solo se conocen de forma parcial por un ámbito específico de la vida, sea afinidades, intereses, profesiones, aficiones. De modo que las relaciones se forman de más fácil. Sin embargo, de la misma facilidad con que se forman, se abandonan, se disuelven. Y muchas de estas relaciones son transitorias.
Un ejemplo de esto son las altas tasas de divorcios en los países industrializados. Indican que incluso las relaciones más estables que las personas se han comprometido a mantener durante el transcurso de sus vidas a menudo se quedan en el camino. Los individuos crean a menudo diferentes relaciones a lo largo de sus vidas, que al igual que surgen, se disuelven. Esto podemos acá realizar la comparación con nuestra unidad pasada, referente a aquello que hablamos sobre la fragilidad de los vínculos humanos y el amor líquido. La autora brasileña Paula Silvillia, en su libro La intimidad como espectáculo, expone cómo asistimos a una crisis de las categorías de público, privado e íntimo. Observa el desplazamiento hacia la intimidad, caracterizado por una curiosidad creciente en los ámbitos de la existencia que solían tildarse como privados. La esfera de la intimidad se ensancha en una visibilidad que se desea total, de manera concomitante. El silencio y el vacío invaden los ámbitos considerados como públicos. Las fronteras que separan ambos espacios, público y privado, están desintegrándose en medio de una crisis que desafía dichas categorías y demanda nuevas interpretaciones. Así, la privatización de los espacios públicos es otra cara de una creciente publicitación de lo privado, una sacudida capaz de hacer tambalear aquello que diferenciamos como fundamental. Así que el traslado de la vida privada hacia esferas públicas y tecnológicas, tal y como lo exponen autores como Eva y Lous. En los últimos 20 años la esfera pública se transformó de manera característica en un campo de exposición de la vida privada, de las emociones y de las intimidades a través de la tecnología o el ciberespacio. Para comprender la anterior problemática veremos la película El Show de Truman. El Show de Truman es la película que cuenta la historia de un hombre inmerso en un reality show sin saberlo. Y es que absolutamente todo el mundo de Truman es planificado y transmitido en tiempo real para los espectadores, en una realidad inventada. Lo único que es real es el comportamiento de Truman, que piensa que todo es normal. El largometraje, que tiene un ritmo lento pero bien definido, tendrá como trama principal la disconformidad de Truman con su vida, pues él piensa que la monotonía del día a día puede cambiar con miles de aventuras motivadas por un amor inesperado. El Show de Truman es un reality planificado que tiene más de 1000 días de transmisión continua. Tanto sus amigos como su esposa no son obras del azar, sino que son introducidos por el director de esta telerrealidad. Truman desea con ansias escapar, pero cada uno de los personajes de su mundo son actores preparados para que él se mantenga irremediablemente estático, que todo gire en torno a él, y sentir la sensación de que un ser superior lo controla será la verdadera misión que tendrá Truman. ¿Acaso Truman como Neón son otros prisioneros de la caverna de Platón? Bueno, los dejo a continuación con el tráiler de la película. Espero que disfruten de este cuarto espejo que es el cine. Año triunfal de visión, el Show de Truman. Le he dado a Truman la oportunidad de llevar una vida normal. ¿Cómo terminará esto? Eso mismo me